Bueno, bienvenidos a todos. Welcome everyone. Es un honor tener a Elsie Spittle, quien es considerada como la primera maestra formal de los 3 principios, luego de Sydney Banks. It's an honor to have Elsie Spittle, who is considered the first formal teacher of the principles after Sydney Banks. En esta videoconferencia introductoria titulada «Hay una respuesta para los desafíos de la vida». In this introductory webinar titled There is an Answer to Life's Challenges. Elsie Spittle ha dedicado su vida a compartir este paradigma de salud mental transformador con el mundo. Elsie Spittle has devoted her life to sharing this transformative mental health paradigm in the world. Para mayor información acerca de Elsie, del evento El Taller Vivencial en Costa Rica, el 2 y 3 de noviembre, y más, los enlaces de la página web del evento los colocaremos al final de la grabación del video o pueden contactar a Alexandra Céspedes, quien es la organizadora del evento. For more information about Elsie, the event, the Costa Rica event we're having November 2nd and 3rd, the website link about the retreat and everything else will be at the end of this recording, or you can also contact Alexandra Céspedes with her information will be there too, who is organizing the event. Gracias y bienvenida, Elsie. Thank you and welcome, Elsie. Anita, Thank you. Perdón. Me gustaría agradecerle a Elsie. Excuse me. I would like to thank Elsie. Esta oportunidad y un honor para nosotros, pues, tenerla en Costa Rica. This opportunity, and it's such an honor to have her in Costa Rica. Y el poder que nos comparta toda esa gran experiencia que ella tiene con los principios. And that we're going to have her share all her experience that she has about the principles. Realmente para todos nosotros es un honor y un placer recibirla acá y el que podamos tener esa oportunidad de vivenciar con ella este taller. And it's really an honor and a pleasure to have her and have the opportunity to be with her in this retreat. Gracias. I feel the same. I feel honored to be invited to your country, and I've not even met you in person. Thank you. Gracias. Para mí también es un honor haber sido invitada a tu país y no te he conocido en persona. También quiero agradecerte a ti, Anita, siempre todo este apoyo para que los latinos tengamos pues más compartir de los 3 principios de todas estas personas de gran experiencia. I also want to thank you, Anna, for all the support that you are giving to Latin people to have this experience. Mm-hmm. Yes. As I was just being still for a few minutes before I came on to do the webinar, Antes de comenzar esta videoconferencia, estaba quieta unos minutos antes. I know how touched Sid would be at how this message he is sharing with the world is spreading so much. Yo sé lo tocado que Sid estaría al ver cómo este mensaje está siendo esparcido a través de todo el mundo. Although he knew when he had his experience that this would happen, that it would spread around the world. Aunque él sabía, cuando él tuvo su experiencia, él sabía que esto iba a esparcerse por todas partes del mundo. I know he would still be very touched in his heart and soul to see how many people it's reaching. Y yo sé lo tocado que él estaría en su corazón y en su alma al ver cuántas personas están siendo tocadas por esto. His only
goal in life after he had this experience Después de haber tenido su experiencia, su única meta en la vida was to help alleviate humanity's suffering. fue de ayudar a aliviar el sufrimiento de la humanidad. Because he experienced that himself when he had his realization of the three principles. Porque él experimentó eso en él mismo cuando él tuvo su revelación acerca de los tres principios. He was not a very happy man. He was a kind man, but he had a fair amount of insecurity in his life. Él no era un hombre feliz, él era un hombre noble, pero tenía mucha inseguridad en su vida. And so he had some suffering that just disappeared when these principles were revealed to him. Y cuando estos principios le fueron revelados a él, todo eso se desapareció, esa inseguridad. And although Ken and I could see the change in him right away when he came to our home, Aunque Ken, su esposo, y yo pudimos ver los cambios en él cuando él vino a la casa a visitarnos, we could see that the suffering that he experienced, the insecurity that he experienced, was no longer a weight on his shoulders. pudimos ver que la inseguridad y el sufrimiento que él había experimentado ya no era un peso que él cargaba en sus hombros. And so he carried himself differently. Y entonces él portaba o él caminaba, su presencia era totalmente diferente. It was like the weight of the world was off his shoulders and he stood taller. Es como que todo el peso del mundo se salió, se fue de sus hombros y entonces se veía más alto, más fornido. And yet when he started to share what principles, he didn't call them principles, spiritual gifts, he called it. Cuando él comenzó a compartir, él no los llamaba principios, él los llamaba regalos o dones espirituales. When he started to share, he said he had found the secret to life. Y cuando él comenzó a compartir, él dijo que había encontrado el secreto de la vida. This was very puzzling to us. Y eso era muy, nos preguntamos qué era eso. Who knew there was a secret to life? ¿Y quién sabía que había un secreto en la vida? And so his words disturbed us and unsettled us. Entonces sus palabras nos perturbaron a nosotros y nos inquietaron. And yet there was something about the feeling he was walking and living in. Y aún así había algo acerca de ese sentir en el que él estaba viviendo y con lo que él caminaba, con lo que él estaba. It was very confusing. Era todo muy confuso. In our confusion, we resisted what he had to say. Y en nuestra confusión, nosotros nos resistimos a lo que él tenía que decir. But there was something about the feeling that kept us close to him. Pero había algo acerca de ese sentir que nos mantuvo cercanos a él. I don't know if you've heard the story of how I hid in the bathroom. Yo no sé si ustedes han escuchado la historia de cómo yo me escondí en el baño. No? Okay. It's
That story has been told many times in my books and in videos, but I'll share it again if you like. Esa historia ha sido contada en mis libros y en varios videos, pero yo la voy a contar, se las voy a contar de nuevo, si así lo desean. Yeah? Sí. Okay. It was about a year and a half after Sid had his experience. Como 1 año y medio después de Sid haber tenido su experiencia, The happier he got, the more upset I got. mientras él estaba más feliz, yo estaba más molesta. You'd think that your friend would be happy for your happiness. Y tú pensarías que tu amiga estaría feliz por tu felicidad. And on one hand, I was drawn to his happiness. Y por un lado, yo me sentía atraída a su felicidad. But on the other hand, it frightened me Pero del otro lado, me asustaba. because I felt I had to give all my beliefs up. Porque yo sentí que tenía que dejar ir todas mis creencias. And I had some very strong religious beliefs. Yo tenía unas creencias religiosas muy fuertes. I had some very strong family culture beliefs. Yo tenía unas creencias culturales muy fuertes. And sometimes when Sid would talk in a spiritual manner, Y algunas veces cuando Sid hablaba desde un modo espiritual, I wouldn't stand too close to him yo no me colocaba muy cerca de él because I thought lightning and God would strike him dead. porque yo pensaba que un rayo y Dios le iba a caer encima. Honestly, I believed that. De verdad, honestamente, yo creía eso. You know, now it's funny. Then it was serious. Ahora es algo chistoso, pero en ese momento era muy serio. So at the end of my year and a half of anger and confusion, Así que después de 1 año y medio de rabia y confusión, I was in the worst mood I'd ever been in my life. yo estaba en el peor humor que podía haber estado en toda mi vida. And I saw Sid and his wife Barb driving up the driveway. Y vi cómo venía Sid con su esposa Barb, entraban por el garaje de la casa. I didn't know what to do. Yo no sabía qué hacer. I didn't want to see them because I was so unhappy. Yo no quería verlos porque estaba tan infeliz. And I knew they would be happy. Y yo sabía que ellos se sentían felices. I couldn't bear it. No lo soportaba. I hid in the bathroom. Me escondí en el baño. Where we lived in the countryside, Donde vivíamos al lado en las afueras, our kitchen door was open and they could just knock and walk in. la puerta de la cocina estaba, no estaba cerrada, sino que ellos podían tocar la puerta y entrar, abrir y entrar. I heard them call my name while I was hiding in the bathroom, quiet. Y mientras estaba escondida en el baño callada, yo los escuchaba como me llamaban. I stayed quiet. Y me mantuve callada. And then I heard the door close as they left. Y luego escuché cuando cerraron la puerta y se fueron. And something shot me out of that bathroom. Y algo me sacó fuera de ese baño. And I opened the door and I beckoned them, come back. Y abrí la puerta y les empecé a hacer señas para que regresaran. But I was still so upset, I couldn't invite them to sit down.
pero estaba tan molesta que no los podía invitar a que se sentaran. I put the kettle on for a cup of tea, Empecé a hervir agua para una taza de té, but I didn't turn on the heat. pero no prendí la llama. O sea, puso el envase con el agua, pero no prendió la cocina, la estufa. It was like there were two people inside of me fighting. Es como que había dos personas dentro de mí luchando. Somebody inside me saying, come back, Alguien dentro de mí diciendo, regresa, and somebody inside me saying, go away and leave me alone. y alguien dentro de mí diciendo, vete y déjame en paz. Sid saw by the look on my face that I was very upset and frightened. Sid se dio cuenta al verme mi cara de que yo estaba muy asustada. And he put his arm around my shoulders Y puso su brazo alrededor de mis hombros and he said to me, dearie, you'll be okay. y me dijo, mi querida, tú vas a estar bien. He said, you have God inside of you like every soul on this earth. Me dijo, tienes a Dios dentro de ti como cada alma en la tierra, en este planeta. When I share this with you, even now, 45 years later, Y aún ahora, 45 años después que comparto esto con ustedes, it still has the power to touch my heart and soul. sigue teniendo el poder de tocar mi corazón y mi alma. But at that time, those words were like the straw that broke the camel's back. Pero en ese momento, esas palabras fue como que lo que rompió that's a phrase, lo que rompió no sé, tengo que buscarlo. I don't know how, it's a phrase, so I don't. Yeah, it was too much for me. Sí, fue demasiado para ella. And I opened the door for them to leave. Y les abrí la puerta y les pedí que se fueran. I got on the phone to call a friend of Sid and mine. Llamé por teléfono a una amiga que era mía y de Sid. And I just poured out my anger to her. Y con ella empecé a ventilar todo mi rabia. And for the first time, she didn't respond with her own anger about Sid. Y por primera vez ella no respondió con su propia rabia, me respondió con su propia rabia acerca de Sid. She listened to me very quietly, and then she said at the end, Elsie, you should listen to yourself. Ella me escuchó callada y al final me dijo, Elsie, deberías escucharte a ti misma. I got even more angry. Allí me puse aún más brava. I hung up the phone. Cerré el teléfono and something magic happened. y algo mágico sucedió. I had a moment of clarity in the midst of anger. Tuve un momento de claridad a pesar de toda esa rabia. And I had my first insight, thought creates feeling. Y tuve mi primera revelación, insight. El pensamiento crea el sentimiento. And that insight brought me such an overwhelming feeling of peace and relief. Y esa revelación me abrumó con un sentimiento de alivio y de paz.
And I also could see a glimmer. There is an answer to life. Y también pude ver como destellos de hay una respuesta a la vida. And from that time on, my life and my family's life began to change. Y desde ese momento en adelante, mi vida y la vida de mi familia comenzó a cambiar. We have gone through many, many challenges Hemos vivido muchos desafíos over the 45 years that I've been a student of this understanding. durante estos 45 años que he sido una estudiante de este entendimiento. We've gone through relationship challenges where Ken and I were separated for 6 months and looked for a divorce. Hemos vivido desafíos como el de Ken y mío de habernos separado durante 6 meses buscando divorciarnos. We've gone through work challenges where our work changed and we wanted to be able to share the principles and didn't know how. Hemos vivido desafíos con nuestro trabajo donde queríamos compartir los principios sin saber cómo hacerlo. I've gone through physical health challenges, as has Ken. He vivido desafíos con mi salud, como también Ken los ha vivido. Ken had cancer about 10 years ago. Hace 10 años Ken tuvo cáncer. That when we first heard about it was just tragic. Cuando supimos acerca de eso, al principio fue algo trágico. And yet our understanding helped us so that the cancer actually became a gift. Pero aún así, nuestro entendimiento nos ayudó a ver que el cáncer era un regalo. Because Ken realized he had a choice in how he wanted to live if he had only a short time to live. Porque Ken se dio cuenta de que tenía la opción de cómo iba a vivir teniendo un corto tiempo de vida. And so he took early retirement. Entonces se jubiló de manera más temprana. And he had major surgery. Tuvo una operación importante. He went for a number of years where there were still tumors happening. Y durante varios años él seguía teniendo más tumores, seguían apareciendo más tumores. And about 3 or 4 years ago, he went into remission and has no more cancer. Y hace 3 o 4 años entró en remisión y ya no ha tenido más cáncer. And I've never seen Ken happier. Y nunca he visto a Ken más feliz que ahora. And even as he went through his treatment and his surgery in the hospital, he was handling it better than I was. Y aunque yo vi como él estaba en el hospital, en todo este tratamiento, yo veía como él lo estaba manejando mejor de como yo lo estaba haciendo. He found a deeper strength inside of himself. Él encontró una fuerza dentro de él. And that helped him with this physical challenge. Y eso lo ayudó a él con ese desafío físico. So in some ways, it feels like when a challenge comes our way, we have 2 ways of looking at it. Entonces, de alguna manera, pareciese que cuando tenemos un desafío o experimentamos un desafío, tenemos 2 formas de verlo. We can look at it as a tragedy, or we can look at it as a gift because it brings us
new understanding and new strength. Lo podemos ver como una tragedia o lo podemos ver como un regalo que nos trae nuevo entendimiento. I've lost my parents many years ago who passed away. Hace años yo perdí a mis padres que murieron And other family members who are now gone. y otros miembros de la familia que ya se han ido. But when Sid passed away 10 years ago, Pero cuando Sid murió hace 10 años, that was like top of my list for trauma. ese estaba en el tope de mi lista para el trauma. It was, I don't even know how to describe the loss we felt. Yo ni siquiera puedo, no sé cómo describir la pérdida que sentimos. And yet, when Ken and I saw Sid the day before he passed, Y aún así, cuando Ken y yo vimos a Sid el día antes de que él muriese, he was already finished his treatment and bedridden at his home. él ya había terminado con sus tratamientos y él estaba en cama en casa. And I could see on his face that he was at peace and happy and joyous to go home. Y yo podía ver que él estaba en paz y feliz, con gozo en él de regresar, de ir a casa. Because he knew he was going back to his spiritual home. Porque él sabía que regresaba a su hogar espiritual. I saw that, but intellectually, I saw that, but in my heart and soul was sore. Yo vi eso intelectualmente, pero en mi corazón y en mi alma había dolor. But even that great loss turned into a gift. Pero aún así esa gran pérdida se convirtió en un regalo. When Sid was here living on Salt Spring, and so were Ken and I when we moved back here, Cuando Sid vivía aquí en Salt Spring, en la isla Salt Spring, y que nosotros, Ken y yo, regresamos a la isla también, he was always there for us to call and ask him questions or advice or just to spend time in his presence. él siempre estaba disponible si nosotros lo llamábamos o lo queríamos ver, estar en su presencia. And so I depended on Sid, the person, and his wisdom in a way more than my own. Entonces era como que yo dependía más de Sid, la persona, y de su sabiduría que de la mía, de la propia, la mía. And gradually, as I became more healthy-minded, Mi propia sabiduría. Y cuando yo me fui tornando más saludable mentalmente, I began to find more understanding and more wisdom in myself. comencé a encontrar mayor entendimiento y sabiduría dentro de mí. And I began to see that I wasn't alone. Y comencé a ver que no estaba sola. I know I've always had Ken and my family and friends by my side. Yo sé que siempre he tenido a Ken, a mi familia y amigos conmigo, But I found a deeper connection to divine mind inside of me. pero encontré una conexión más profunda con la mente divina. And I began to feel like I was being mentored by mind. Y comencé a sentir que yo estaba siendo, que la mente divina era mi mentora. And I could see that so was everybody else on this earth.
Y también pude ver que también era así para todas las personas en este planeta. because we're all the same in our spiritual soul. Porque todos somos lo mismo en nuestra alma espiritual. And that's why there is always an answer to life's challenges. Y por eso es que siempre hay una respuesta para los desafíos de la vida. The answer is right here, and we look in the mirror. La razón está aquí, la respuesta está aquí y solo tenemos que ver al espejo, vernos al espejo. So I'm going to stop for a minute to see if anybody has any questions or comments. Así que me voy a parar, voy a detenerme ahora por unos minutos a ver si hay alguien que tenga una pregunta o hacer un comentario. Alexandra, creo que, está ok. Ok. Anita, a mí me gustaría, yo posteé algo en estos días que Elsie comentó en su página. I posted something that you with a comment that you have written on your page. En Facebook. Facebook page. Dice, encontré la libertad de mi trauma pasado. It says, I found the freedom from my past traumas. De situaciones que antes pensaba que era imposible olvidar. From these situations that I used to think that it would be impossible to forgive or forget. Dice, todavía los recuerdo ocasionalmente. I still remember them occasionally. Pero sin el dolor de esos pensamientos que solían causarme. But without the pain that those thoughts used to cause me. Yes. Lo adicionó con una reflexión de Sydney Banks. You also added a Sydney Banks reflection. Que dice, date cuenta de que los sentimientos y emociones negativas. That says, realize that emotions and negative feelings de experiencias traumáticas pasadas ya no son ciertas. From past traumatic experiences are not real. Son meramente una colección de viejos pensamientos rancios. They're just all thoughts. Mm-hmm. Me encantó mucho eso. I like that a lot. Yeah. Y ahorita con lo que ella comentaba de sus miedos a dar como ese paso más allá. And now that you were talking about your fears and going beyond. Que nos pasa a todos. Going beyond them, that we all experience that. Mm-hmm. Me encantó este compartir. I loved your sharing. Respecto a lo que los principios nos pueden llevar. In terms of what the principles can bring us. A vivir en bienestar. Uh-huh. And to live in well-being. Yes. Yes. That's beautiful. Eso es hermoso. Yeah. If Sid had said that to me when I was in my resistance, but he did say, let go of the past. And I thought he was crazy. Cuando Sid, bueno, yo creo que si él me hubiera dicho eso, él me dijo, deja ir el pasado, cuando yo estaba en resistencia. Y yo pensé que él estaba loco. Because at that time, I kept feeding those thoughts of trauma that I had experienced as a child. Porque en ese momento yo seguía alimentando esos pensamientos o esos sentimientos que yo había experimentado de trauma que había experimentado de niña. I had been physically and sexually abused as a child. Yo había sido abusada física y sexualmente siendo niña.
by a relative. por un familiar. And that remained in my thoughts for 30 years. Y eso se mantuvo en mis pensamientos por 30 años. Wow. I hid it Yo lo escondí because I couldn't bear to think about it, but it was there still underneath. porque yo no soportaba pensar acerca de eso, pero estaba allí, debajo de todo, por debajo. And it wasn't until I was already learning about these principles Y no fue hasta que yo empecé a aprender acerca de estos principios and I had some understanding that those past memories were no longer real, y que tuve algún entendimiento de que esos pensamientos ya no eran reales. but I didn't experience it until I was at a family reunion. Pero realmente no lo experimenté, sino hasta que estuve en una reunión familiar. And the relative who had abused me was there. Y el familiar que había abusado de mí estaba allí. And when I first saw him, I had wondered beforehand how I would feel. Y cuando yo lo vi, lo volví a ver, ya yo me había preguntado cómo me iba a sentir al volverlo a ver. And when I saw him, my heart went out to him because I saw he was in hell. Y cuando lo vi, mi corazón, yo le di mi corazón porque yo vi que él vivía en el infierno. And the past was gone. Y ahí se fue el pasado. Because I knew that he was suffering more than I was. Porque yo ahí supe que él estaba sufriendo más de lo que yo había sufrido. And I no longer was troubled by those thoughts. It was like I was born again. Fue como que renací. Ya no estaba, esos no eran, esos pensamientos ya no eran un problema para mí. I never dreamed that would be possible. I thought I would be damaged for life. Yo nunca soñé que eso podría ser posible. Yo pensé que yo iba a estar dañada de por vida. Anita, eso que Elsie dice es hermoso. What you're saying, Elsie, is beautiful. Porque este entendimiento de los tres principios parte de lo que para mí yo he sentido que es una gran liberación. Because this understanding of the three principles, what I have felt is that it's a release. La vida se vuelve con más suavidad. And life turns softer. Yes. Me ha pasado con personas que cuando comparto esto, And it has happened to me that when I share this with some people, al inicio me dicen, mira, pero es que lo mío sí es bien difícil. initially they say, you know, my thing is really bad. Lo mío no sé si realmente tiene solución. And my things, I don't know if it has a solution. Uh-huh. Y cuando uno comparte esto, And so when you share this, es hermoso cuando la gente siente esa paz y esa tranquilidad. it is beautiful when people feel that peace and tranquility. Y se dan cuenta que la vida realmente es diferente. And they realize that life is different. Yeah. And there are layers of release. Y hay capas
de liberación. Because even though when I saw my relative and I felt compassion, Y porque cuando vi a mi familiar y sentí compasión, I never shared that story until last June, this past June, in London at the conference. yo nunca había compartido esta historia, sino hasta el junio de este año en la conferencia de Inglaterra. Because somewhere I still felt embarrassed and I didn't want to publicly share it. Porque de alguna manera yo me seguía sintiendo avergonzada y no quería compartirlo en público. And when I shared it in London in a smaller session, Y cuando lo compartí en Londres, en una sesión más pequeña, I found more freedom, more release. yo encontré un mayor alivio, una mayor libertad. And I had women come up to me after and tell me how grateful they were to hear that story because it gave them hope. Y varias mujeres vinieron a decirme lo agradecida que se sentían por haber escuchado esa historia porque les dio esperanza a ellas. Thank you, Elsie. Thank you. Gracias. Yes. There's someone got their hand up. Alguien levantó su Angelo. Angelo. Hola, hola a todos, Hola. hola a todas. Yo soy Ángel, vivo en Grecia, soy griego. Y yo no sabía que esta conferencia iba a ser en español. Qué emoción viví en Sudamérica, viví en Ecuador, pero soy griego. Y Déjame déjame ir por favor, traduciéndote por favor. así de, my name is Angelo and I didn't know this conference was going to be in Spanish. So I'm Greek, but I've lived in South America, in Ecuador. So this is wonderful. Oh, good. So, okay, let me switch to English. Maybe it's going to be better, Anna. So, Elsie, I mean, your story is fascinating. I mean, what happened with you 45 years ago. And, you know, I know a lot of people in this space that talk about the three principles, but you're the only person that I feel this, I mean, I don't know, it's very intense. I mean, you are so grounded. You're so calm. It's like you're emitting all these waves of kindness and I don't know, you are the only person. I've interacted with a lot of people, but you are something like one level above everybody else. Let me put it this Angelo, way. que te tengo que ir traduciendo porque hay personas que no Supuesto. hablan en inglés. Sí, sí. Entonces, Elsie, I forgot. No, I didn't forget. Tú eres, yo he conocido muchas personas en los tres principios, pero tú eres la única persona como que estuvieras en un nivel más avanzado donde tú das de tu nobleza, tú das de ti, tienes un mayor entendimiento. ¿Sí? Sí, sí, sí. Okay. Claro. Mm-hmm. So I can't imagine you like being angry or, you know, what you said that happened 45 years ago. I can't bring this to my mind now. So my question is, Yo no me imagino cómo serías tú hace 45 años, brava, una persona con rabia. Yo no me puedo imaginar eso. Entonces mi pregunta es, yeah, so I'd like to ask you, is this that beautiful smile that I'm seeing right now, this kindness on your face, is this the work you've been doing this 45 years on the three principles? Because that's like super transformative. I can't explain it. Mi pregunta es, esa sonrisa que yo veo en ti, esa nobleza que tú das,
es algo súper transformador. Ha sido ese el cambio. It is transformative, this understanding, this spiritual essence. But you know, Angelos, I think you're the man that emailed me that wondered about the suffering, maybe a talk that you wrote up and asked if you could post it on your blog. Yo creo que tú fuiste, Angelo, la persona que escribió acerca de sufrimiento y que me preguntaste si lo podía poner en las redes sociales. I think it was a talk that I did for Supercoach or Michael Neal. Is that right? That's right. Que fue una conversación que yo tuve en Supercoach con Michael Neal, ¿correcto? Sí. And I was very touched that you would take the time to actually write down those words. Yo me sentí muy tocada de que tú te tomases el tiempo de escribir todas esas palabras. And the other thing I want to say, thank you for that. Y lo otro que quiero decirte, gracias por eso. But what you're feeling now is your own essence. Lo que tú estás sintiendo ahora es tu propia esencia. Like I may be like a spark. Puede ser que yo sea como una chispa. But it's you, it's your spiritual essence that you're feeling. Pero eres tú, es tu esencia espiritual que estás sintiendo. And your kindness shows on your face. Y tu nobleza se muestra en tu cara. No, I think it's your reflection. No, yo creo que es tu reflexión. It's not me. It's you. Tu reflejo, no reflexión, tu reflejo. Yeah, that's why I said a little while ago, look in the mirror. Por eso es que yo dije hace unos minutos atrás, véanse en el espejo. But I will also acknowledge that it's like Ale said, living in well-being. Pero también voy a reconocer, como Ale dijo, vivir en bienestar. That more and more I go deeper into that well-being. Que más y más voy más profundo en ese bienestar. And I listen more to how mind is guiding me. Y escucho más de cómo mente me está guiando. For example, after 45 years of a great deal of travel and sharing this, Por ejemplo, después de 45 años compartiendo esto y viajando, haciendo muchos viajes, my body has gotten physically tired mi cuerpo se ha cansado físicamente and it needs some attention. y necesita alguna atención. And so in the last couple of years, and even more so this past summer, Entonces, desde hace un par de años y en este verano, mind has guided me to travel less. mente me ha guiado a viajar menos Because I was so drawn to serving the world. porque yo me sentí tan atraída a servir al mundo, That I neglected to serve myself, que yo me negué a servirme a mí misma, to serve my body, which is a temple for this spiritual essence. servir mi cuerpo, que es un templo de esencia espiritual. And so I had insights about how to change my work to honor my body as well as my soul. Entonces tuve revelaciones de cómo honrar mi cuerpo y honrar mi alma. So the Costa Rica retreat is my last travel for the next year at least.
Entonces, el evento en Costa Rica es mi último viaje de por lo menos un año. So I'm saying that if anybody wants to come to Costa Rica, this is the last chance for at least a year that I'm going to be traveling. Entonces, estoy diciendo eso porque si alguien quiere ir a Costa Rica, este es el último chance, por lo menos en un año que yo voy a estar viajando. I canceled a trip that has been planned for quite a while to London in March. Yo cancelé un viaje que se había organizado desde hace bastante tiempo para ir a Londres en marzo. And it was a very difficult decision Fue una decisión muy difícil because I had committed to do this, porque me había comprometido a hacer esto and I felt it was duty. y sentía que ese era mi deber. And then I woke up one morning and I knew I had to cancel. Y un día me desperté en la mañana y sabía que tenía que cancelarlo. And my clients understood, Y mis clientes lo entendieron. and it actually served as an example to them Y de hecho sirvió como un ejemplo para ellos, to honor their temple as well. para honrar sus templos también. And so I know we're coming to the end of our time, and I would like to just leave you with this last tip. Entonces sé que ya estamos llegando al final de nuestra videoconferencia, entonces quiero dejarle quiero dejarlos con esto que les voy a decir. Don't forget that your body is equally important as your mental health. No se olviden que sus cuerpos son igualmente importantes como su salud mental. And when I honored mind telling me to take care of my body, Cuando yo honro a mente que me dice, cuida de tu cuerpo, it let go, it freed up stress in my mind, eso liberó estrés en mi cabecita. and I got new insights about how to do more webinars. Y tuve revelaciones de cómo tener más, cómo hacer videoconferencias diferentes. So I can still share, but in the comfort of my home. Entonces yo puedo seguir compartiendo, pero en la comodidad de mi casa. So, thank you. Thank you. Así que gracias. Ale, está silenciada. Ajá. Ale. Solo quería aportar algo muy pequeñito con eso que Elsie compartió ahorita. I just wanted to say something very short with what you just said. Oh. Justo después de mi cáncer de mama. After my breast cancer. Y gracias al entendimiento de los 3 principios. And thank you for the 3 principles understanding. Llegué a algo similar a lo que acaba de compartir Elsie. I arrived to something similar than what you just shared, Elsie. De que tengo mucha certeza de que mi paz, mi felicidad, mi salud no es negociable. That I'm very certain that my peace, my health is not negotiable. Bravo! Mm-hmm. Yes. Gracias, Elsie. Oh, gracias. Yeah. Everybody, gracias. Yeah. It's wonderful to listen to you, Elsie. Elsie says your message is just what I needed to hear. Infinite thank you. Oh, Thank you, Anita and Alexandra. Okay. Did you want to say anything else about like the details, or that's already enough? The details about the retreat. Retreat. Que si quieres decir algo acerca del evento de Costa Rica, Ale.
Sí, me encantaría, bueno, obviamente a las personas que están acá, invitarlas. Creo que I would love to invite everybody who's here in Costa Rica, invite them to the retreat. Okay. el tener a Elsie en vivo es algo maravilloso. Mira el sentir que tenemos en una videoconferencia. To have Elsie in person it's something wonderful. Look at the feeling that we're having in just a webinar. Mi sentir es de que realmente va a ser algo hermoso. My feeling is that it's going to be something really wonderful, beautiful, beautiful. Profundo. Deep. Profundo. Y profound. El tener la oportunidad de que nos pueda guiar a conectar con nuestra propia sabiduría, con nuestra esencia. And to have the opportunity to be guided so we can connect to our own essence. Creo que sería maravilloso darnos ese regalo. Podemos decir el regalo de Navidad. I think that it would be like a Christmas present to give ourselves that. Okay. And Anna, I see that Monica had wanted to add something. Oh. I know Monica for many years. Yes, okay. Conozco a Mónica de hace muchos años y creo que ella quiere decir algo. It's okay. But I don't know why I'm crying. It's really wonderful to go through physical things too, and how, I mean, Elsie's been sharing for years, and I still, in my own way, do. But I'm coming to this thinking of sharing within my own community. But sometimes I ask, is that enough? Because of, all I received. But every once in a while, I'll do a Facebook Live. I'm okay, you're okay. And I really like that stance because, it shows we're okay. And if we stand on that, well, for whatever you say, Elsie, we can then be our life, live it, life, live it. I really appreciate your sharing and, your physical and how you keep sharing, Elsie. And it's fabulous that you have found a solution. As long as we're with people and sharing, like, what you're going to do, the webinars, or maybe I'll just talk to neighbors on the street or whoever. This is what I find now, because I do share more, and I talk to people I would never talk to before. And I get a lot back. So I guess it is I have to ground myself and say, I'm doing enough. Yes. Thank you, Monica. That's the only thing I would add and support in what you said. You're doing enough. You're enough. Take care of yourself. Mónica, no, ella no sabía por qué lloraba y empezó a decirle que ella tiene tanto tiempo compartiendo y escuchando a Elsie. Y estoy resumiéndolo. Y Elsie le dice que sepas que tú eres suficiente y que lo que haces es suficiente para que te cuides a ti misma. Okay. I would love to learn Spanish, and I may, and I'm working on it. I have a friend in Costa Rica, a family friend. Thank you, Monica. We've got to go. San Jose. I hope she goes. Okay. Take care of yourself. All right. Thank you, Anna. Thank you, Ale. Thank you all. It's been an absolute pleasure. Gracias a todos. Ha sido un placer absoluto estar aquí. Gracias, Ale. Gracias, Anita. Bueno, gracias a todos y nos vemos pronto en Costa Rica. We'll see each other very soon. Yes. November 2nd and 3rd, el 2 y 3 de noviembre. Thank you. Love you, Elsie. Bye. Love you. Angelo, I loved meeting you. Goodbye, everybody. Bye.